Y este derrumbe nos trae los recuerdos de otros derrumbes, ¿no? Derrumbes trágicos y en la ciudad. Por ahora el gobierno porteño no ha dado definición sobre lo que va a hacer con los damnificados directos. Aquellas personas que han sido damnificadas por todo este acontecimiento tendrán que formalizar los reclamos correspondientes por los daños, perjuicios, las lesiones que pudiesen haber sufrido. Después podrán iniciar demandas, cada uno de ellos, por lo que entiendan necesario o consideren como derecho para que les sea resarcido o retribuido. La Defensoría del Pueblo de la ciudad apuesta a la vía judicial como mecanismo para indemnizar a quienes el derrumbe les llevó hogar, muebles, ropa, recuerdos y sueños. Para peor, hasta hoy solo hubo una solución transitoria para las 50 personas que vivían en el edificio que se desplomó. Por ahora, van a dormir a hoteles que paga la ciudad, pero el futuro es incierto y más aún en el marco de la emergencia habitacional. Mientras tanto, los damnificados deberán buscar jurisprudencia que avale sus demandas y penosamente los casos abundan. En 1963 se derrumbó en La Boca un edificio de 7 pisos que estaba casi terminado. Los escombros sepultaron a 10 víctimas fatales. En 1970, Barracas fue escenario del derrumbe de una torre. En Montes de Oca, al 600, la montaña de escombros alcanzó los 20 metros de altura. La tragedia se cobró 31 vidas. En los últimos tiempos, los accidentes se multiplicaron a la par del auge de la construcción. En 2009, en Villa Crespo, un hombre murió aplastado al caer una losa. En agosto de 2010, hubo 3 muertos en Villa Urquiza al colapsar la medianera de un gimnasio y pocos días después hubo un derrumbe en la disco Beara. 2011 presenta una escalofriante sucesión de hechos. Una medianera de una obra en construcción cayó en Parque Chas. Una grúa perdió sustento y destruyó departamentos de 4 edificios en Las Cañitas. Una pared se desmoronó en una obra en Palermo y causó heridas a 3 obreros. Otra pared se dio en Caballito y aplastó a un albañil que murió. Una antigua casa se desplomó por completo en San Cristóbal. En las excavaciones linderas está el origen de la mayoría de los derrumbes, aunque las demandas también apuntarán contra las deficiencias de fiscalización. El motivo, simple: el tesoro de una ciudad solvente deberá responder tanto como las constructoras implicadas. Son imágenes tremendas de otro derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, muy importante. Bueno, en el lugar está Darío Lepreite. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a hablar, Santo María, con el arquitecto legista Teodoro Potás, a propósito de cómo se construye un edificio. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, gracias por estar y en cierta manera poder ayudar a este momento tan conflictivo. Hay distintas etapas en la construcción del edificio. Primero tenemos que hacer una presentación de los planos, que son los conformes a obra, con obviamente una cantidad de planos que hacen a una referencia en instalaciones y lo que nos permite construir la obra. Pero si en este caso, como en este caso, tenemos dos subsuelos, sí, tenemos que presentar un plano de demolición en el caso de que hubiese existido una casa antigua, una vivienda antigua, disculpen, pero en este caso que era un estacionamiento, directamente un plano de excavación. El plano de excavación sobre el terreno nos va a dar exactamente los cálculos para que no haya ningún tipo de siniestro, sí, y poder advertir cuáles son los puntos, sí, más críticos para tenerlos en cuenta. Una vez construidos los pozos, sí, lo que se hace es empezar a trazar la estructura de hormigón armado que nos va a permitir, y previo a la sumuración de las paredes, sí, previo a la sumuración, se hace toda la parte de la estructura, que son la cimentación del edificio, y se empieza obviamente a construir la base resistente. Y ahí disparan las columnas, sí, que en este caso puede ser un terreno de 86 por 40, donde tenemos unas aproximadamente 10 columnas, porque pueden haber un trazado de 10 columnas cada 3 metros, y de vigas.
hay un armado de obviamente distintos componentes estructurales que colado con el hormigón conforma la estructura de hormigón armado. Bien, la otra pregunta, arquitecto, ¿qué pudo haber pasado en este caso? Bien, hay dos posibilidades. Un resentimiento desde lo que es la parte de cimentación del edificio antiguo, del edificio que está ultimado, del edificio que fue obviamente dividido en dos partes, que fue haber cedido una de las cimentaciones debido a que quizás la retroexcavadora, digo una hipótesis que todavía se está planteando, la retroexcavadora entrar en el plano debajo de la tierra, se dio la cimentación y ahí se generó el desplome de uno de los cuerpos, del cuerpo posterior. Que es la de haber existido una burbuja, como dicen muchos, que es en cierta manera lo mismo que si fue retirar un pedazo de terreno, porque esa burbuja se estalló como si fuese un globo y cede nuevamente. Bien. Arquitecto, un segundo porque vamos a hablar ahora de los controles que algunos dicen no existieron, ¿no? Sobre todo el gobierno nacional, que se queja de los controles del gobierno porteño. Vamos a ver la explicación, la defensa que hizo el gobierno de la ciudad. Lo primero que hay en una obra es la presentación de lo que es el plano y el proyecto de obra, que consiste en la presentación de lo que va a ser la construcción y los proyectos de demolición, de excavación y de submuración. Lo que le sigue a esto es la etapa de registro de esos planos, o sea, el visado de todos esos planos, a ver si se condicen con las normativas que tienen que aplicar para este tipo de proyectos y para este tipo de obras. Luego de eso viene el comienzo de obra. Una vez que se registra, se le da la autorización para que comience una obra. Por cuarto punto, lo que hay es una inspección de obra. O sea, un inspector verifica que lo dibujado en un plano y lo escrito por un calculista y un proyectista se condice con lo que realmente están haciendo en la obra. Y por último, hay otras etapas posteriores en el avance de la obra que son de peritajes que evalúan cómo transcurre las distintas etapas de construcción de una obra hasta el final de obra, que es cuando se le libera al uso y se lo libera para que sea habitado, vendido, comercializado y demás. ¿Qué creen que fue lo que falló en cuanto al control de esta obra? Esto es una cuestión estrictamente técnica, porque acá evidentemente hay una empresa constructora y un arquitecto responsable de obra que se encargaron de ejecutar este proyecto de obra, y en esa ejecución ha habido algún tipo de percance. Que dice que hay otros edificios de la zona afectada, por ejemplo Libertad 70, y ya que está el arquitecto con nosotros, lo aprovechamos para preguntarle, arquitecto, ¿puede haberse afectado otros edificios de la cuadra o de la manzana? Sí, porque estamos hablando de una manzana con construcciones muy antiguas, con construcciones de época, que sensiblemente están preparadas para cualquier disloque en el caso de que trepide, hay vibración, etcétera, hasta, digamos, máximo el mismo derrumbe, el derrumbe de la parte posterior, pudo haber generado una inutilización en partes de las estructuras antiguas que por lo general deben ser paredes de ladrillo, etcétera. Muy gentil. Buenas noches. Bien, buenas noches. Teodoro Potás es el arquitecto que está con nosotros aquí en este puesto. Estamos en Salta y Libertad, uno de los puntos que tiene este operativo de emergencia que ha montado el gobierno de la ciudad en torno a este edificio en demolición.